¿Cómo están? Estamos en la segunda entrevista. Ahora nos acompaña Epifanía Núñez, que es artista, emprendedora, artesana de la ciudad de La Rioja. Bienvenida, Epifanía, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí listos como para contestar algunas preguntas que quieras saber sobre mi actividad. Epifanía, de acuerdo a lo que estuve investigando sobre tu actividad, empezaste primero como artista, luego te empezaste a dedicar a la cerámica después de una investigación arqueológica. ¿Qué te llevó, qué te inspiró, digamos, a empezar con la cerámica o a continuar con la cerámica? Sí, mira, en realidad yo empecé con la carrera de artes visuales, hice primero en Corrientes un magisterio en artes visuales, después seguí hasta a Rosario, fui a estudiar a Rosario, donde seguí la carrera, pero esa búsqueda fue desde un comienzo, desde muy chica, cuando yo estaba todavía en mi pueblo, es que me atraía la actividad de los nativos, en ese caso los tobas. Yo investigaba el tema de la cerámica, sin saber bien. ¿Cómo es tu pueblo? San Francisco de Laicí. Es una localidad que está a 60 kilómetros de la capital de Formosa. Un lugar muy lindo. Laicí es el nombre de un cacique, de ahí viene el nombre del pueblo. San Francisco, bueno, fueron los franciscanos que estuvieron en esa zona y han fundado el pueblo. Y está la comunidad toba en esa localidad. Entonces desde muy chica yo investigaba y me atraía las imágenes y quería saber cómo hacían sus vasijas, sin saber muy bien a dónde estaba apuntando. Desde entonces ya estaba en esa búsqueda. Cuando llego a hacer la carrera, obviamente cuando me preguntan qué voy a seguir estudiando, decía yo, bueno, arte, no me cabía otra cosa, porque desde los comienzos, en el primario, en el secundario, siempre donde más resaltaba eran en la parte de arte. Por suerte me han apoyado bien toda mi familia, los docentes que tuve también, tanto en todos los niveles, o sea que no tuve dudas, yo tenía que seguir esta carrera. Cuando voy a Corrientes hago el magisterio en artes y después, bueno, termino ese magisterio y me traslado a Rosario, donde seguí estudiando, pero constantemente yo buscaba algo más, porque tanto en Corrientes como en Rosario no tenía la cerámica como parte del plan de estudio, no estaba incorporado en el plan de estudio. Entonces mi búsqueda era paralela, hasta que descubro en Rosario un artesano que va a exponer, porque yo frecuentaba una plaza que es donde se juntaban todos los artistas todos los sábados, y veo en uno de esos sábados veo una muestra de cerámica. Y ahí cuando vi eso dije, esto es lo que yo busco. Instantáneamente dije, esto es lo que yo busco. Y ahí empecé a investigar qué era eso, de dónde venía, cómo era, porque tampoco, vos viste, dentro de lo que es el plan de estudio de arte, lo que menos está es el arte argentino, menos el precolombino. Siempre todo lo de Europa, lo que está ahí, viste, te foguean con esas cosas y dejan para lo último si es que entra, y que casi siempre no se da lo último, o sea que no tuve formación dentro de lo académico que estaba haciendo. Así que mi búsqueda fue permanente, constante y en forma silenciosa y solitaria. Cuando descubro eso, resulta que era lo que yo buscaba, y bueno, y Juan Carlos Tagliarini, que en ese momento era el artesano que yo había descubierto, que después terminamos por supuesto casados, y mi hijo es Rafael Tagliarini, que es producto de ese encuentro, digamos, que él también paralelamente buscaba eso, investigaba. En una de las visitas que vino a La Rioja descubre los tiestos, los restos arqueológicos, que sin saber qué es, porque también descendiente de italiano, nada que ver con lo indígena, pero le llamó muchísimo la atención y empezó también, dejó todo lo que estaba haciendo, es una actividad que nada que ver, y empieza a investigar por su lado. Y con toda esa curiosidad tan pronunciada, tanto en él como en mí, nos encontramos. Y ahí, a partir de ahí dije, bueno, vamos a trabajar, a investigar sobre esto. Trabajamos muchísimo, hemos recorrido todo el país con tres objetivos, que era la investigación arqueológica en los lugares, visitamos los museos, nos hacíamos amigos de los arqueólogos, de todo este tipo de gente, con los lugareños,
la intención también era la difusión, porque queríamos llegar a todos con eso, todo lo que nosotros investigábamos lo transmitíamos haciendo cursos y charlas y capacitación para docentes, y la muestra paralela, que era lo que nosotros hacíamos, que eran en ese momento réplicas o piezas ya creadas por nosotros. Ahí fue un poco, y no dejé la parte artística, ¿eh? O sea, me aboqué lleno a lo artesanal, pero eso me sirvió para poder definirme como artista también, porque esa temática me definió como artista. Por más que yo haga unas esculturas, una cosa así, pues yo me defino como escultora. La impronta de lo indígena, la impronta de esta investigación arqueológica, eso está reflejado en mis obras. Esa es un poco la historia, así a grandes rasgos, de cómo yo llego y cómo defino mi estilo en lo artístico. La ley provincial de La Rioja y organismos también nacionales mundiales comenzaron a definir a la artesanía como a tomar a la artesanía como un recurso económico. Sí, para que la gente entienda, por ahí cuando uno habla de artesanías, la artesanía comienza por algo tradicional, por algo que se va pasando de generación en generación. Pero actualmente también la artesanía se puede empezar por cursos de capacitación que se dan. En tu caso, como vos mismo dijiste, empezaste investigando y luego te llevó a la producción, ya que siempre estuviste unido a la parte artística. ¿Te considerás una artesana emprendedora? Yo creo que todas fueron así, las tradicionales también. Tenía un poco la intención de transmitir, pero para poder sobrevivir de eso, ¿viste? O sea, poder comercializarlo, porque siempre eso fue el objetivo. Hasta en el trueque que fue inicialmente, o sea, uno hacía una artesanía y bueno, cambiaba por otra cosa, pero ya tenía ese sentido, ¿me entendés? Yo creo que sí, y más ahora, ¿no? Como están las cosas, yo creo que es fundamental, porque si no, ¿cómo vivís? ¿Cómo haces? Como hobby no tiene tanta durabilidad, por más pasión que uno le ponga. Sí o sí yo creo que tiene que ir acompañado, porque a mí o a quien se dedique a esto tiene que tener una organización mínima, tiene que tener una disciplina mínima como para poder decir, bueno, nos organizamos para poder comercializarlo. ¿De qué me va a servir a mí? Por ejemplo, yo pienso, si yo no vendiera las cosas que hago, ¿dónde metería tanta cantidad? Porque es muchísima las ideas y las cosas que... y bueno, y todo tiene que ver con todo, porque cuanto más haces, más también más se agiliza el tema de la creatividad, más se agiliza el tema de las ideas, y bueno, y es un ritmo constante. Bueno, y yo creo que eso, si vos no lo comercializás, si no lo publicitás, si no lo compartís, si no, medio como que no tiene sentido tampoco. Porque el arte termina en el otro. Vos haces algo, pero no solamente para vos, sino porque termina en el otro y ¿cómo se llama? Lo que también te devuelve el otro, el público. Pero vos de acuerdo que te relacionas con lo artesano. Hay muchos artesanos que se ven como emprendedores o que la actividad de artesanos, todos los productos que ellos hagan, tengan la intención de vender o busquen esa cuestión de poder vivir de la artesanía, o crees que son muy pocos. Mira, está muy mezclado ahora, porque ahora está el tema de la necesidad de la gente que no tiene, y hay una confusión, ¿viste? Decir, bueno, primero tengo la necesidad de vender algo y recurro a la artesanía, que esa es una, hay muchísimo, lamentablemente hay muchísimo. Gente que cree que haciendo cualquier cosa que hace, pero primero está la necesidad de vender, no importa lo que haga, ¿entendés? Lo mezcla. Pero después está la otra parte, que es decir, bueno, esto es un arte, ¿viste? Es mi pasión y yo quiero vivir de esto, es otra cosa. ¿Entendés? Creo que hay más de lo otro, lamentablemente, que esto, ¿no? ¿Entendés? Pero sí, yo creo que va muy, muy ligado y... ¿Vos pensás que hay muchos que se llaman artesanos y no llegan a ser artesanos? Claro, sí. Aparte también hay una mala información al respecto. Porque la artesanía es una cosa, está bien definida lo que es, y después están las manualidades, y ahora viene con el diseño, y viene con el tema de los emprendedores, y bueno, y se va ampliando cada vez más, y es como que se va, el término artesanía, o lo que es el concepto de artesanía, es como que también, ¿viste? se va distorsionando un poco. Eso es lo lamentable.
Yo creo que lo que hay que tener bien claro es eso, lo que es artesanía, y para que esté dentro de la ley, que la ley los proteja como corresponde, que fue una lucha permanente nuestra, te estoy hablando desde nuestros comienzos en todos los encuentros nacionales que hacíamos nosotros en las ferias internacionales de artesanía, era esa la temática, cómo defendernos ante esa situación que veíamos que no es de ahora, es de siempre, porque es de siempre. Y yo creo que ahora más todavía. ¿Te gustaría, para que le aclaremos a los seguidores, al público, qué es artesanía? Con tus palabras, ¿no? No algo técnico, pero para que esta diferenciación que hiciste vos de artesanía con manualidades, que se entienda que tampoco no es que sea ni uno bueno y otro malo, simplemente que son distintos procesos, distintos, digamos, objetos que se llegan, pero también es importante aclararlo porque, digamos, por ejemplo, en La Rioja hay una ley de artesanía, y hay que cumplir ciertos requisitos para poder, digamos, poder acceder que el mercado compre las piezas o distintos beneficios. ¿Te gustaría con tus palabras, cosa que la gente aclarar, qué es lo que es artesanía? Bien, sí, está claro, así de forma muy sintética te digo. Lo que es artesanía es donde el artesano o el artista interviene en todo el proceso, desde la elaboración o el tratamiento de la materia prima hasta el producto final. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo en el caso de la cerámica. Desde un cascote que vos sacás del cerro, que vas vos personalmente a sacarlo, pasás por todo el proceso, primero preparando el material hasta llegar al producto final. Esa transformación que se produce en la materia prima es lo que define la artesanía. Cuando vos comprás, por ejemplo, si vamos a armar una billutería, vas y comprás las mostacillas o las cuentas y las enhebrás, no intervenís en el proceso. Y eso es una manualidad, que no está mal. No es que está uno mejor o el otro, no, son diferentes procesos. Ahí es donde se define la artesanía, tanto en todos los rubros, ¿no? Tanto el cuero, el que trabaja con cuero, va, y el que trabaja con lana también, ¿viste? Desde el momento que sacan la lana de la oveja, hacen todo el tratamiento de la lana, los tiñen con cosas naturales, preparan primero la materia prima y después confeccionan una prenda, en el caso del telar o alguna otra cosa. Pero el que va, haciendo la comparación con el tejido, el que va a un negocio, compra la lana ya industrializada, que también ya a su vez está hecha industrialmente, y se pone a tejer un crochet, una cosa así, cambia. Es totalmente diferente. Esa sería la diferencia. Bien. ¿Cuáles son tus canales de ventas? Yo también he pasado por un montón de cambios, obviamente, que me tengo que ir adaptando, porque si todavía después de 30 años todavía existo, es porque de alguna manera me voy defendiendo de todos estos cambios tan grandes que hay, ¿no? Ahora estoy tratando porque antes participaba en todas las ferias, viajaba muchísimo, de hecho me conozco todo el país, de todas las ferias que he participado. Y era la forma de comercializar, porque bueno, había una invitación, había toda una organización, si bien intervenía el gobierno o no, pero bueno, había como un espacio brindado para la gente que producía o que hacía artesanía, donde hasta a veces te pagaban los gastos y vos no te cobraban el stand. Eso se fue cambiando y transformando. Hoy día grandes empresas son las que organizan, obviamente que venden el stand, porque el negocio es de ellos, entonces vos sos un cliente más. Te venden el stand en un precio que no podés, a veces la mayoría no puede acceder, te tenés que ocupar de todos los gastos, tenés que ir vos por tu propia cuenta con todos los gastos y no te rinde, no podés comercializar con semejantes gastos, no podés. Entonces las ferias fueron quedaron 2 o 3 nomás a nivel nacional y las otras pequeñas ferias que se hacen, buscando siempre dónde está el turista, por ejemplo que hay productos que consume más un turista y otros productos que consume más los lugareños, también tenés que ver eso. Y después en el tema de hoy día, ya no conviene nada de eso. Hoy día
tenés que recurrir a los recursos, a las herramientas que hay, que es a través de las redes, estamos intentando, aprendiendo como todo el mundo, arañando como todo el mundo para poder, pero yo creo que ese es el cambio grande que hay que hacer. Hay que modificar sí o sí si uno quiere seguir en actividad, digamos. Y es más difícil, es difícil. Pero a su vez vos también tenés un salón. A raíz de eso yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en un hotel de acá del lugar que me alquilaba un espacio dentro del hotel y vendía ahí. Ahí que descubrí yo que la gente que me visitaba decía, ¿pero usted lo hace? ¿Y dónde lo hace? ¿Cómo es su taller? ¿Y cómo es cómo lo hace? Y querían visitar el taller. Entonces yo ahí dije, no, yo tengo que estar en mi taller, porque aparte me dificultaba el hecho de estar atendiendo, porque también dentro de las leyes yo no puedo tener empleado por la categoría que estoy inscrita, no puedo tener empleado. Entonces me caía permanentemente el control diciendo, bueno, usted es la productora, usted es la que hace, que de hecho me han sacado una multa porque una vez mi socia estuvo enferma y mandó a la hermana y bueno, a raíz de eso nos multaron porque bueno. Entonces todas esas dificultades que uno dice, bueno, por un lado te facilitan, por otro lado. Sean impositivas, digamos. Exactamente. Bueno, ahí surge, volviendo a lo que me decías vos, ahí surge la idea de hacer algo en mi taller. Yo tengo que estar en mi taller produciendo y ahí tengo que mostrar lo que hago. Entonces a raíz de eso fue, con semejante esfuerzo, hice mi sala de exposición, que es donde recibo a la gente. Los invito a través de una visita programada, que la gente pueda acceder a la visita, y ahí les muestro no solamente el producto, sino también todo el proceso, cómo se hace, y es como que tiene otro encanto, la gente al ver cómo se hace y cómo se llega a esa pieza, y bueno, tiene otro valor. Justamente queremos decirle que estamos en el taller de Epifanía, o sea que justamente lo que nos está comentando, aprovechamos para que esta entrevista realizarla en el taller. Uno de estos principios, podemos decir, una de las competencias difíciles de la artesanía serían los productos industriales, porque al determinar el precio, las horas que lleva a producir, digamos, una pieza, terminar una pieza, una artesanía, el mayor costo, el mayor sería las horas que uno le dedica. Hacer un análisis para poder determinar el precio, cómo lo hace, pues bueno, la materia prima por ahí se compra o a veces se la va a buscar dentro de en la naturaleza. ¿Tenés en cuenta, digamos, determinar el costo de cada pieza o cómo haces, digamos, para poder determinar el precio de venta? Sí, totalmente. Primero que si yo hago un producto, no puedo competir, de entrada no puedo competir con los precios, con lo industrial. Entonces el valor agregado de mis productos es justamente eso, el trabajo del que te decía, del proceso total y el tiempo, porque con una máquina o una vasija lo haces, es un chiste, pero en el caso nuestro no. Y es un trabajo que está muy ligado al clima. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en invierno que en verano, no es lo mismo trabajar un día húmedo que un día seco, no es lo mismo trabajar en La Rioja que trabajar en el litoral, por ejemplo. Es una actividad que está muy ligada al tiempo, o sea que todo eso tiene que ver. Yo sí tengo en cuenta todo eso, todo. Porque si alguien me pide un producto en invierno, y a mí me lleva mucho más tiempo. Por más que tenga la comodidad de decir, bueno, le puedo poner fuego, le puedo poner calor, lo puedo ambientar, que mínimamente eso es lo que uno pretende hacerlo en el taller. O sea que tiene otro valor. Bueno, gracias Epi por permitirnos esta entrevista. Ella es una amiga en realidad del estudio, venimos trabajando, yo empecé en este mundo de la artesanía como en el 2008. La conocí a Epifanía, por eso la invité a que ella también pueda dar a conocer, digamos, su actividad y sus productos. Así que le agradezco mucho porque de esta manera creo que a través de las redes sociales nos vamos, justamente se llama red, armar redes. Es una actividad de la artesanía que a mí me gusta mucho, colaborar con ellos. Por eso la invité y se me ha ocurrido ya que el 19 de marzo es el Día del Artesano. Que tengan un feliz día. Y traigo una consulta para una pregunta. Que aquellas personas que se quieren dedicar a la artesanía, pero también necesitan vivir
de la artesanía. ¿Es posible? ¿Vos pensás que es posible unir, digamos, la artesanía y tener ingresos para vivir? Es decir, porque generalmente el artesano es algo que, una actividad que lo hace con amor y porque le gusta. Entonces, ¿hay esperanza o es posible vivir de la artesanía? Sí, la verdad es difícil. Es difícil porque siempre el arte en general, siempre fue muy difícil vivir del arte exclusivamente. O sea, uno tenía que buscar una actividad secundaria como para poder complementar y poder sobrevivir. Pero yo creo que ahora hay una apertura, hay una otra conciencia de qué manera se está tratando a través de leyes, se está hablando mucho del tema, todavía no está bien definido, pero se está hablando de considerar al arte como una actividad laboral, digamos, o sea, como un trabajo. Todavía no está bien eso armado, ni tampoco está respaldado como corresponde, pero yo creo que sí que se puede. De hecho, nuestra lucha siempre fue así, a través de esto que te comentaba de los congresos, fue eso, que nos consideren trabajadores del arte, trabajadores de la cultura, porque en realidad somos eso, trabajamos. Por ejemplo, no sé si alguien se puede jubilar como artista, salvo en algunas provincias que hay, o que es ¿cómo se llama? Una jubilación al mérito, creo que acá en La Rioja también estuvo y después la sacaron. Pero, ¿quién te dice, bueno, yo me dediqué toda la vida a hacer artesanía o hacer arte, ser artista y ahora me jubilo como artista? No, por ejemplo, eso es una falencia enorme. Entonces, ¿quién se puede dedicar exclusivamente? Paralelo tiene que buscar otra cosa para poder cubrirse a futuro, ¿entendés? Pero yo creo que ese cambio es lo que hay que hacer. Se puede, porque es una actividad muy, muy valiosa y aparte que tiene, como digo yo, ese valor agregado porque el artista es un poco el historiador de la vida de un pueblo, registra la vida de un pueblo. No es poca la tarea que hace un artista, porque el día de mañana, como nosotros ahora sabemos la vida de los indígenas gracias a su cerámica, gracias a sus artistas, a sus artesanos que han hecho esas obras y han registrado ahí. Bueno, de esa manera, si nos toman, también es valiosísimo el trabajo que hace un artista, porque registra absolutamente toda la vida de un pueblo. Entonces, creo yo que falta, pero sí se puede. Y yo aliento a la gente que quiera trabajar, que no postergue si es que tiene una pasión, que no lo postergue, que luche, que intente, nada es fácil, pero que no lo deje, no porque el padre, el abuelo, la tía le dicen que tiene que seguir una carrera porque es más rentable, o que quiere, obviamente, por querer cuidarlos a futuro, pero esa actividad es mucho más beneficiosa y saludable para uno, como ser humano. Entonces lo que uno puede transmitir a sus hijos después es eso, luchar para hacer lo que a uno realmente le gusta. Muchas gracias, Epifanía, por querer compartir esta entrevista conmigo y mis seguidores. Bueno, Enrique, muchísimas gracias a vos por esta entrevista. Yo sé que suma muchísimo porque en el caso de nuestra actividad, por ejemplo, la actividad que haces vos es fundamental, es la otra pata que sí o sí tiene que estar, así que bueno, te reagradezco porque sé que estás siempre atento en esta actividad nuestra que ya has trabajado antes con los artesanos, así que bueno, te reagradezco la invitación y cuando quieras, no solamente a vos, a todos, invitarlos para que nos visiten, para que nos consulten sin necesidad de compra, pueden venir, pueden consultarnos del tema que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Nos pueden ver esta entrevista o la que vamos haciendo en las redes sociales, Brizuela Estudio, y esta entrevista también la vamos a subir en el canal del estudio. Muchas gracias y esperamos sus comentarios. Me gustaría que también hagan sus comentarios si les gustó o con los temas, si alguno se sintió identificado con la historia, con las preguntas que hice o cuáles son sus dificultades, porque a mí me gustaría conocer también qué es lo que sienten cuando escuchan la entrevista y ven esta entrevista. Muchas gracias a todos.